Bienvenidos a Relatos Extraños. Hace ya un tiempo mi abuela me platicó que en una ocasión ella iba en el metro. El vagón estaba totalmente lleno y ella venía sentada, pero aún así ella pudo darse cuenta de que cerca de ella venía un hombre manoseando a una chica joven. Ella se veía súper incómoda y no sabía cómo quitárselo de encima. Entonces mi abuela le habló a la chica y le intercambió el asiento, por lo que mi abuela quedó justo al lado del acosador. Ese tipejo no la tocó, pero se acercó a su oído y empezó a decirle: ¿quieres que te golpee la cara? No te metas en lo que no te importa. Pero mi abuela trataba de mantenerse tranquila, no le respondía nada. Pero en definitiva tenía miedo, porque el metro se fue vaciando poco a poco y ese tipo seguía a su lado diciéndole que le iba a golpear. Al final, el tipo se bajó una estación antes que mi abuela y por suerte nada malo pasó. Pero uno de los que venían sentados le preguntó: ¿a usted era a quien le venía diciendo esas cosas horribles ese hombre? Lo que quiere decir que efectivamente todas las demás personas se dieron cuenta, pero nadie las ayudó. El tiempo que yo estuve trabajando, iba por mi niña a casa de mi mamá. Y cuando iba de regreso a la casa donde vivíamos, en ese momento noté algo raro con unos tipos. Yo me sentaba hasta atrás al subir al camión, porque no quería incomodar a nadie con la carriola y poder salir más rápido. En eso me di cuenta que uno de esos tipos se sentó al lado contrario donde estaba yo, y un poco más adelante estaba el otro. El de al lado se la pasaba mirándonos y miraba hacia su compañero. Yo sentí algo muy raro, como una inseguridad muy fuerte. Cuando me bajé, de inmediato se bajaron también, pero no de la manera en que avisaran aquí abajo, sino que fue cuando se dieron cuenta que yo me levanté para timbrar. Salieron primero y yo bajé y traté de hacer tiempo en una farmacia que había por la bajada. Tenía mucho miedo y para colmo, no tenía saldo y mi batería se estaba acabando. En eso decidí cruzarme la calle. Enfrente se encontraba un bodega aurrerá. Al caminar me di cuenta que estaban esos tipos exactamente en la vuelta de la cuadra. Se quedaban mirando donde yo estaba. Comenzaron a caminar saliendo de ahí. No dejaban de voltear hacia los lados. Yo decidí regresarme a la aurrerá y esperar a ver si veía a alguien, alguna señora o alguna persona que viviera por donde iba yo. Al final me fui con una señora que ya era mayor, pero ella se fue por otra calle. Antes de eso yo le comenté lo que me había pasado y me dijo que me fuera por el parque que estaba en medio de las calles. Cuando nos separamos, solo corrí. Miraba para los lados llevando a mi niña en la carriola. Tal vez yo misma me asusté, pero la actitud de esos tipos era muy rara. Además llevaba a mi niña y no podía arriesgarme a que ellos nos hicieran algo. Una vez me fui a una tienda de un centro comercial a hacer mi despensa con mi hijo. En esa época mi hijo tenía unos 7 años. Salimos muy contentos de poder hacer las compras y por querer ahorrarme unos pesos, decidí tomar un colectivo. En el colectivo iban 2 hombres que me di cuenta que no paraban de ver a mi hijo y entre ellos se hacían señas con los ojos. A mí me dio tanto miedo. Poco a poco se fue bajando la gente y el colectivo se fue vaciando. Pero esos hombres seguían ahí, como esperando algo. Me dio mucho miedo. Cuando por fin me bajé, esos fulanos se bajaron también.
Como pude, agarré a mi hijo, mi bolsa de la despensa y tomé el primer taxi y nos fuimos a mi casa. Me quedaban como 6 cuadras para llegar, pero no me iba a arriesgar. Incluso iba viendo para atrás a ver si esos hombres no venían igual en otro taxi siguiéndonos. Ahí aprendí que ningún dinero vale más que la seguridad de mi hijo y la mía. Yo era un chico en esa época. Habré tenido unos 12 años. Eran principios de los años 90. Yo vivía en la casa de mi abuela. Era una casa que tenía una forma de C, es decir, que tenía un patio central. De un lado estaba el cuarto de los hombres, donde dormían mis tíos, que aún eran jóvenes y solteros. En la parte central estaba el comedor, la cocina y el lavadero. Para llegar al cuarto de las mujeres, donde estaba el único baño, y dormía mi abuelita, mi mamá y algunas tías, y los niños más pequeños. Teníamos un gato y una perrita que se llamaba Pony. Un día que decidieron que yo ya podía estar en el cuarto de los hombres, me enorgulleció por un momento, pero también me molestó, porque tenía que dormir o en el suelo o en un sofá que era muy incómodo. Además de que el cambio así pues no era algo fácil. Resulta que llevaba ya varios días durmiendo en el cuarto nuevo y me desperté por los ladridos de Pony y también porque quería ir a orinar. Tenía miedo que fuera a despertar a todo mundo y le decía, ya, Pony. Era muy escandalosa, pero me di cuenta que todos parecían dormir pesadamente. Salí en la oscuridad de la noche y le decía, Pony, ya. Crucé el comedor y la cocina, que no tiene paredes, así que puedes ver desde el pasillo de entrada de la calle la puerta del cuarto de las mujeres. Y fui al baño dentro del cuarto de ellas. Salí y abrí la puerta del cuarto para dirigirme al otro cuarto y seguir durmiendo. Pero cuando levanté la vista, que era en la sala, estaba recargado cómodamente en el respaldo de una silla una persona, pero no tenía ropa, no tenía pelo, pero estaba sonriendo. Recuerdo que esto era en plena oscuridad de la noche. Pony de pronto se había callado. No había ni un solo ruido. Este ser lo vi claramente. Era como luminoso, pero no luminoso radiante, sino como si fuera fosforescente, como si iluminara todo por dentro. Estaba en posición de espera. Lo vi, no sé si fue un segundo o cuánto tiempo fue, pero sentí un terror horrible. Definitivamente nunca volví a dormir en ese otro cuarto. Cuando mi bisabuela falleció, mi abuela comenta que ella preparó comida para todas las personas que habían asistido al entierro, que los había invitado a hacer unos rezos a su casa después del entierro. Y así fue. Fueron sus 2 hermanos, ella que estaba en su casa y algunos invitados. Estuvieron ahí hasta la noche. Poco después sus hermanos se fueron yendo, así como todos los demás. Dice que ella ya se iba a ir a acostar, cuando escuchó que en la pared de al lado, que era donde vivía uno de sus hermanos, se empezó a escuchar como rezos y personas que hablaban. A ella se le hizo tan extraño que su hermano no le hubiera invitado a los rezos que él había organizado. Pero ella no le quiso decir nada. Pensó que a lo mejor él tendría sus motivos de no haberle avisado a ella. Al día siguiente, se encontró su hermano llegando a su casa. Eran como las 4 de la tarde. Y ella aprovechó a comentarle que le hubiera avisado que iba a hacer unos rezos en su casa y ella hubiera preparado café para las personas que habían asistido. Y él se le quedó viendo y le dijo,
casa yo no hice rezos. Yo apenas voy llegando. Mi casa estaba vacía. Mi abuela dice que sintió un escalofrío en toda la espalda, porque dice que claramente escuchaba cómo entraban y salían personas de la casa de su hermano, y también escuchaba claramente los rezos que estaban haciendo.